Empiezo a leer Nuestros Muertos. Primero, parte 9. El pequeño psicópata Miguel Adair había decidido asistir a clase de nuevo. Otra mañana libre, pendiente de que los profesores la avisaran de una posible escapada. A María esperó todavía unos minutos más delante del instituto y después se marchó. Iría otra vez a ver a su madre. La visita anterior la había dejado algo preocupada. Avisó a Ayala con un mensaje para no tener que volver a oír que no se quedará demasiado rato allí. A María aparcó el coche delante de una casa abandonada hacía años, presentada por los bomberos. Hacía tiempo, cuando todavía vivía alguien ahí, se había roto uno de los cristales de la puerta y habían tapado el agujero con uno de esos cuadros con muchachas morenas y futurotas que venden en las tiendas de muebles de barrio. Los años de sol y lluvia le habían dado un aspecto fantasmagórico a la pintura. Eso le cortó porque estaba allí. Si hoy su madre seguía morbosa, hablaría con su padre y con Nora, como si hubiera invocado a su hermana. En ese momento la vio salir de la casa. ¿Qué hacer por aquí?, le preguntó Nora mientras le abría la verja del jardín. Tengo libro. ¿Y tú? También. Nora no solía pasar a esa hora. ¿Cómo está? Como siempre, allí, tranquila. Su hermana le acordaba algo. Había venido a ver a su madre por alguna razón y no quería decírselo. Los celos. Ahí estaban otra vez. La voz que le pedía que fue. Nora
la que estuvo con su madre en aquel momento crucial, que fue Nora quien lo resolvió y que ella no habría podido hacerlo tan bien como su hermana mayor. Se despidió de ella sintiendo cómo le ardían las manos, la cara, la boca. Entró por la puerta de la derecha, la que conducía a la agencia. Pasó de largo del despacho y se metió en el pasillo oscuro que se traen entre manos. Mark, dijo en vez muy Diez. Madeo dedicó varias horas a escarbar en las redes sociales de Armand, fiestas, viajes, imágenes no solo con empresarios, sino también con gente de la cultura, del deporte. Un par de influencers si quería saber más de sus actividades, saber quiénes eran amigos, quiénes conocidos, quiénes enemigos. La lista de llamadas era desbordante. Las fotos no lo decían. En todas ellas aparecía un sonriente Armand, rodeado de gente también sonriente, como tantos parecía haber desarrollado una sonrisa específica para las fotos en redes. Cambiaban los acompañantes, cambiaba su ropa, nunca lo hacía su expresión. ¿Cómo saber si alguna de esas personas tenía algo que ver con su desaparición? Encontró muchas fotos con Susana Sanger. En algunas ella aparecía con el pelo rubio, largo y lacio, que recordaba a las cantantes de folk americanas de los años 70. En otras era rojizo y rizado o de color azul. La constante era su mirada sería la cámara, en contraste con la perenne sonrisa de Armand. Tanto el perfil de Armand como el de su ex novia llevaban días sin ser actualizados. Intentó
nuevamente estar con Susana. Sunyer no respondía a las llamadas al móvil de su estudio en Gracia. Tras indagar mucho, consiguió el número privado de la casa familiar, llamó y preguntó por ella. La señorita Susana no se encuentra, balbuceó una voz de mujer con acento sudamericano. No está. Le colgó Mateo. Volvió a llamar. Perdone, creo que antes se cortó la comunicación, dijo. Querría hablar con Susana. Sunyer está en casa. No sé, respondió la misma mujer de antes y le colgó de nuevo. Las llamadas siguientes no obtuvieron respuesta. Aquí se debían esas extrañas reacciones. Algo no encajaba ahí, aunque no tenía por qué estar necesariamente relacionado con Armand. Sus padres le habían dicho que ella y su hijo se habían separado. Podía ser una mera casualidad que en ese momento no lograra localizar a ninguno de los dos. Y si no, y si la que se escondía era ella, ¿qué yo tenía entonces Armand en esa historia? Esperaría un par de horas y llamaría desde otro teléfono. El novato le mandó un mensaje. Cristina abrió, había salido y estaba comiendo con un grupo de 3 mujeres más en un restaurante en la calle Buenos Aires. Estaba, pues, bastante cerca de la agencia. Mateo se ofreció a sustituirlo, cosa que el otro aceptó de muy buen grado. La escasa tolerancia al aburrimiento lo hacía poco y idóneo para la profesión. Cerca del local intercambiaron unas pocas impresiones. El novato tenía una cara grande y redonda, en la que las facciones se apelotonaban en la parte central, dejando el resto
poblado, lo que se suele considerar una cara de buena persona. Tal vez esa imagen inofensiva como compensará su falta de paciencia e hiciera de él un detective. Madeo entró en el restaurante y se sentó en un lugar desde el que a observación era cómoda. Video el menú podría pasar la cuenta de la camita a la agencia, algo que le causaba un placer casi infantil. Durante la camita fotografió a la actriz urgiendo con desgana en la indefectible ensalada, como si esperase encontrar algo de verdad apetitoso debajo de las hojas verdes. Fotografió también a las otras mujeres. Mandaría después las fotos al marido para pedirle los nombres. Así vería que estaban trabajando duro. Con los postres buscó en el móvil la dirección de la empresa de otro de los inversores importantes en el proyecto de Armand. La empresa se llamaba Ultramar Import Export. No dejaba de sorprenderle que, a pesar del merecido tufillo a estafa que se había adherido a esa combinación de palabras, todavía hubiera empresas que usaran import en sus nombres. El del propietario José Vélez era tan normal que parecía inventado, como si fuera el de un testaferro, a diferencia de los nombres artísticos. Los nombres de los testaferros deben evitar toda extravagancia. ¿Quién confiaría su dinero a alguien que se llame Ringo Starr, Lady Gaga o The Rock? El problema de los nombres tan comunes como José Pérez era de tenerlos. Madeo tenía una memoria bien entrenada, pero los nombres
sin de estas se escurrían como fideos por Montesacue, José Párez, o sería la edad, José Pérez. ¿En qué momento se pasa de detectivo veterano a viejo? José Pérez, como el ratón. Pepe Pérez ya lo tenía. Cuando Cristina abrió, se levantó de la mesa y salió con sus amigos del lugar. Ella había pagado. Espero dentro aquí se despidieran delante de la puerta y se puso tras ella. Sacó el otro móvil del bolsillo, el que había comprado para cuando se llamaba ser el periodista Hernán Gómez y llamó de nuevo a la casa de Susana Suñer. La cogió la misma mujer de antes, quien no respondió a su pregunta, sino que dejó el aún de curar de teléfono sobre alguna superficie y gritó: «Señora, otra vez». Pocos segundos después, le eco la voz de otra mujer, más grave, agresiva: ¿Es usted quien ha preguntado antes por mi hija? Sí. ¿Por qué? Tengo que hablar con ella. ¿De qué? No se lo puedo decir. ¿Qué sabe usted? Tengo que hablar con ella. ¿Es usted de la prensa? Sí, oyó a lo lejos una vez de hombre. No se entendía qué decía, pero el tono era autoritario. Déjenos en paz o avisaremos a la policía, dijo la mujer, y colgó. Por supuesto, volvió a llamar, pero en vano. Cristina abrió y llegaba al aparcamiento en el que había dejado el coche. Él no tenía vehículo para seguirla. Le echó la culpa al novato, porque no le había dicho dónde había aparcado la actriz, y no a su falta de previsión. Tenía que seguirla. Le pagaba la agencia WHO. A ellos les debía, si no le atar, por lo menos corrección. Tuvo que recorrer varias calles hasta llegar a una esquina en la que había varias motos de alquiler,
tomó una y se dejó llevar por la señal del GPS que había pegado a los bajos del coche de la actriz, que lo guió de nuevo hacia ella y, camuflado entre el tráfico, la siguió hasta la Barceloneta. Abrió barco en la playa de Bocader. Si Madeo hubiera leído el extracto de la agenda de la actriz que le había enviado, Sembré habría sabido que tenía una sesión de fotos era tarde y habría montado al novado para que se entretuviera un poco. Amadeo ese caso le aburría, algo que no le había sucedido nunca, a pesar de que había tenido seguimientos más anodinos que ese, pero siempre había encontrado un aliciente en seguir los pasos de alguien, aunque a veces solo fuera la sensación de impunidad ante la absoluta desprevención de sus objetos. En esta ocasión, los movimientos de Cristina Abreu eran un mero telón de fondo, una excusa. Por esa razón, se sentó en un banco del vacío, alejado de la zona en la que se estaba haciendo la sesión de fotos. Los curiosos que se paraban a observarle servían tanto de parábelo como de alarma. En cuanto desaparecieran, tenía que proseguir con el seguimiento. Llamó entonces a José Pérez, el otro mentor de Armand Rocamora, un inversor en el proyecto Barcelona 2029. Superó la centralita, franqueó a su secretaría y lo tuvo por fin al aparato. No sé de quién me está hablando, le dijo, y le colgó de inmediato.